Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu profesor Héctor Hernández Reyes. Bienvenido a este video. La fuerza. Bien, la fuerza, resultado de la interacción por contacto y a distancia. Aprendizajes esperados. Describe la fuerza como una interacción entre los objetos. Argumenta la relación del estado de reposo de un objeto con el equilibrio de fuerzas actuantes. En nuestra vida diaria asociamos la palabra fuerza con empujar, jalar, cargar o golpear. Usamos expresiones como empuja o jala más fuerte, eh, no lo puedes cargar, no tienes fuerzas. Bien, estas expresiones cotidianas te dan por intuición lo que es el concepto de fuerza. Es decir, cuando empujamos una pared, cuando empujamos un automóvil, cuando jalas un objeto, ya sea liviano o sea muy pesado, cuando cargas algo que realmente está pesado o algo que consideras que es muy pesado, cuando golpeamos, ya sea un costal de arena cuando vas al gimnasio, un balón de fútbol cuando vas a entrenar, en todos esos momentos nosotros aplicamos una fuerza. Bien, la mecánica es la parte de la física que es la encargada de estudiar el movimiento de los cuerpos. Para lograr su objetivo, la mecánica se divide en dos partes, cinemática y dinámica. La cinemática estudia de forma genérica el movimiento independientemente de las causas que lo provocan. Sus elementos básicos son la velocidad, la distancia, el tiempo, la aceleración. Eso es lo que estudia la cinemática. Sin embargo, la dinámica es el estudio de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para producir movimiento. Es decir, la cinemática estudia el movimiento, pero no le importa qué lo provoca. La dinámica, por el contrario, también estudia el movimiento, pero sí le importa qué es lo que lo provoca. En la dinámica, lo que provoca un movimiento es la fuerza. En la cinemática ya te lo hemos explicado. Ok, vamos a definir fuerza. La fuerza es la acción que ejerce un cuerpo sobre otro, que es capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de uno de ellos o en ambos. Si no produce cambios en el movimiento o en el reposo, entonces produce una deformación o una combinación de ambos casos. La fuerza la representamos con la letra F. Vamos por partes. La fuerza es la acción que un cuerpo sobre otro ejerce y que es capaz de modificar el estado de movimiento. Muy bien, esto nos da la idea de que para que exista fuerza debe de haber dos objetos, dos cuerpos. Bien, sigamos analizando esto. Dice que un cuerpo puede estar en reposo o puede estar en movimiento y que la fuerza es capaz de modificar ese estado, ya sea de reposo o de movimiento. Fíjate que la fuerza, si no produce un movimiento, entonces produce una deformación o una combinación de ambos casos, es decir, se deforma un porcentaje y otro porcentaje de energía se convierte en movimiento. Analicemos cada una de las imágenes que tenemos aquí en este momento.
Tenemos un catcher, una primera base, un shortstop, lo que tú quieras del béisbol, y atrapa una pelota de béisbol, una bola de béisbol. En el momento en que esa bola va en movimiento, ¿sí? Para poderla detener necesitamos de una fuerza. Aquí estamos cambiando el movimiento, ¿sí? A una cuestión estática, es decir, que la pelota se quede quieta, y para eso necesitamos una fuerza. Lo mismo pasa con un corredor en el fútbol americano. El quarterback lanza la pelota y él va a quitar ese movimiento aplicando una fuerza. Por el contrario, yo puedo tener dos casos en donde los objetos estén en completo reposo. La única forma de hacerlos que se muevan es aplicando una fuerza. Ponemos como ejemplo las bolas del billar. Hasta que golpeamos una de las bolas de billar con el taco, estamos aplicando una fuerza y entonces provocamos un movimiento. Tenemos una pelota de golf y esa pelota de golf también está en reposo y le vamos a provocar un movimiento hasta que apliquemos una fuerza. Es decir, cuando golpeamos con el bastón, aplicamos una fuerza y por lo tanto provocamos un movimiento. Pero también estamos diciendo que la fuerza, si no provoca un movimiento, provoca una deformación. Un ejemplo clásico es la plastilina. Cuando tú empiezas a hacer objetos con la plastilina, estamos aplicando una fuerza, pero no estamos provocando un movimiento, estamos provocando una deformación, aun cuando tú estás logrando que sean esferas, que sean los cuernitos, los ojos, se le llama deformación, es decir, la fuerza está provocando una deformación. Lo mismo pasa con los artesanos. En el momento en que están haciendo sus trabajos de cerámica, están aplicando una fuerza y están provocando una deformación. También nos dice que puede ser una combinación de ambos, es decir, si no provoca movimiento, si no provoca deformación, provoca las dos cosas al mismo tiempo. Pongamos estos ejemplos nada gratos, este ejemplo no grato. Dos automóviles que se impactan. Nosotros hemos visto en tantos videos que ahora circulan en las redes sociales que al impactarse se provocan una deformación, pero también cada uno de ellos sale en direcciones diferentes. Es decir, provocaron movimiento a pesar de que ellos ya iban en movimiento, ahora tienen un nuevo movimiento y esa fuerza provocó también deformación. En el caso de las pelotas de básquetbol, de voleibol, de fútbol, también es un caso de combinación de ambas. Cuando la pelota rebota en el piso, sufre deformación porque es elástica y esa deformación al regresar a su estado normal provoca una fuerza. Hay una combinación de las dos. Bien, también es importante que sepas que el peso es la fuerza con la que la gravedad de la Tierra o de cualquier otro cuerpo celeste atrae a los cuerpos que están en sus proximidades. Representamos el peso con la letra W. Fíjate, el peso es una fuerza. Es la fuerza con la que la gravedad de la Tierra o de cualquier cuerpo celeste atrae a los objetos que están en sus proximidades. Bien, fíjate algo importante. ¿Qué pasaría si esta roca estuviera sobre una tabla delgada, sin que nadie le aplicara ninguna fuerza? Bueno, pues esa tabla tarde o temprano se vencería y se rompería. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que estaba ejerciendo una fuerza, que en ese caso se llama peso. Estaba ejerciendo una fuerza. Aquí nosotros vemos a la niña que ejerce una fuerza al empujar, la fricción se opone, el peso, que se representa con W, bueno, pues es una fuerza,
Y también hay una fuerza normal, así se llama, que el piso, la tierra ejerce sobre cualquier objeto. Muy bien. Ahora veamos de qué otra manera podemos definir a la fuerza. Otra manera de definir fuerza es afirmando que la fuerza es una magnitud vectorial. Por lo tanto, podemos representar la fuerza de la misma manera que se representa la velocidad y la aceleración, es decir, la fuerza tiene magnitud, dirección y sentido. Recuerda que la velocidad y la aceleración son vectores. Rápidamente, la rapidez es un escalar, la velocidad es un vector. ¿Por qué? Porque tiene su módulo, tiene su sentido y tiene su dirección. En la fuerza y en el peso tenemos el mismo caso. Es una magnitud vectorial, porque cuenta con esas tres cosas, con su magnitud, con su dirección y con su sentido. ¿Por qué tenemos que representar o por qué es un vector? ¿Por qué es un vector la fuerza? Por la siguiente razón. Cada vez que nosotros le aplicamos fuerza a un objeto, tenemos que saber si va a la derecha, si va a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, hacia el frente, hacia atrás, si está subiendo en una pendiente, en un plano inclinado, también si va hacia arriba o hacia abajo. Por eso es que debe de contar con la magnitud, con el sentido y con la dirección. Y obviamente la fuerza también tiene que ser medida. La unidad de medida de la fuerza en el sistema internacional es el newton. Un newton es cuando a 1 kilogramo de cualquier objeto le aplicamos una aceleración de 1 metro/segundo al cuadrado. Dicho de otra manera, un newton es lo mismo que cuando a un objeto de 1 kilogramo le vamos aumentando su velocidad en 1 metro/segundo cada segundo. O en palabras más comunes, un newton son kilogramos por metro/segundo al cuadrado. El instrumento con el que medimos la fuerza se llama dinamómetro. Aquí tenemos un ejemplo de dinamómetro. Este es el dispositivo con el que nosotros medimos la fuerza. Y cabe señalar algo muy importante aquí. Fíjate, lo que pesamos en la carnicería, recuerda que no es el peso, es la masa. La masa la damos en kilogramos, el peso lo damos en newtons, la fuerza la damos en newtons. El peso lo medimos con un dinamómetro, la fuerza la medimos con un dinamómetro, un instrumento parecido a este. Y la masa la medimos con una balanza o con una báscula y sus unidades son kilogramos. Muy bien. Vamos a ver la clasificación de las fuerzas. Se pueden clasificar en dos grandes grupos. Las fuerzas de contacto, en donde los dos cuerpos es necesario que se estén tocando para producir un efecto, ya sea movimiento, ya sea deformación o ya sea la combinación de ambas. O las fuerzas a distancia, en donde los cuerpos no están en contacto. Por esta razón también son llamadas fuerzas a largo alcance. Bien, ahora veamos cuáles son las fuerzas fundamentales de la física. Tengo la fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Estas 4 fuerzas surgieron y aparecieron en el momento mismo, en el instante mismo
en que surge el universo. La fuerza de gravedad. Esta es la fuerza que tiene a todos los cuerpos, esta es la fuerza que tienen todos los cuerpos por el simple hecho de tener masa. Aunque te parezca difícil, un alfiler produce una fuerza de gravedad infinitamente pequeña, completamente insignificante. Pero todos los cuerpos ejercen una fuerza de gravedad por el simple hecho de tener masa. Por supuesto que la masa de nuestro planeta es inmensa, por eso es una fuerza de gravedad grande que no nos permite escapar de ella. Bien, esta es la fuerza también que mantiene unido a nuestro sistema solar. Ahora veamos qué cosa es la fuerza electromagnética. Esta es la fuerza responsable del enlace de átomos y moléculas. Esta fuerza incluye a las fuerzas magnéticas y eléctricas. Las fuerzas eléctricas existen entre cargas eléctricas que están en reposo y las fuerzas magnéticas se producen por la interacción de cargas eléctricas en movimiento. Ejemplos en la vida cotidiana de estas fuerzas electromagnéticas son, por ejemplo, el horno de microondas que tenemos en la cocina. Los transformadores, que son muy importantes en la distribución de energía eléctrica y que generalmente es el responsable de cuando se va la luz en tu manzana. Así decimos, se va la luz. Realmente se corta el suministro de energía eléctrica, pero en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje coloquial, acostumbramos a decirle que se fue la luz. Cuando la luz se va, el principal responsable es el transformador que está cerca de la manzana donde vives. Otro ejemplo de estas fuerzas electromagnéticas son los lectores de tarjetas magnéticas, muy usados en los cajeros automáticos y en las tiendas de autoservicio, en donde son leídas las tarjetas de crédito y de débito. Actualmente ya le están poniendo chips a las tarjetas, pero todavía tienen una cinta magnética. Esta cinta magnética, que produce una fuerza electromagnética, es leída por los cajeros automáticos, por las cajas registradoras de las tiendas de autoservicio. ¿En dónde más podemos encontrar esta fuerza electromagnética? En los equipos de resonancia magnética, precisamente para estudios médicos, es muy importante. También podemos encontrar estas fuerzas electromagnéticas en los micrófonos. Los micrófonos actualmente los usamos en todas partes, en los celulares, no nada más en la música, en los celulares, en las computadoras, en muchas partes es usado el micrófono y para que éste pueda funcionar requiere de fuerzas electromagnéticas. Muy bien, ahora hablemos de la fuerza nuclear débil. Esta fuerza es la responsable de fenómenos naturales como la desintegración radioactiva. Un ejemplo es que esta fuerza es la que nos permite disfrutar de la luz del sol. Gracias a esta fuerza nuclear débil, así se llama, es la que nos permite disfrutar del sol. Y bueno, aunque su nombre no corresponde, fuerza nuclear débil, también es la responsable de las explosiones nucleares provocadas por las bombas atómicas. Ahora veamos la fuerza nuclear fuerte. Esta fuerza es el resultado de la interacción entre partículas subatómicas y es la responsable de mantener unidas las partículas de los núcleos atómicos. Muy bien, pasemos a otra cosa importante. Equilibrio de fuerzas. Decimos que existe equilibrio de fuerzas sobre un objeto cuando la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan sobre dicho objeto es cero, es decir, las fuerzas se anulan.
Con estas condiciones, un objeto que originalmente está en reposo continuará en este estado. ¿De qué estamos hablando? Imagínate que tienes una mesa y sobre ella tienes tu libro de física. Bien, tu libro de física recuerda que tiene un peso, es decir, está ejerciendo una fuerza debido a la atracción gravitacional. También la mesa le está aplicando una fuerza, pero están en equilibrio. Por eso no hay movimiento, por eso no hay deformación, por eso no hay combinación de ambas. También podemos tener un señor que empuja un mueble demasiado pesado, aplica poca fuerza, pero este mueble tiene un peso, es decir, una fuerza debido a la gravedad, una fuerza del piso hacia él, ¿sí? Pero no se mueve, porque a pesar de que el Señor aplica una fuerza, esa fuerza no es capaz de romper ese equilibrio. Sin embargo, el Señor se esfuerza un poco más y también no es capaz de moverlo, porque su fuerza es menor a las fuerzas que producen el equilibrio. Y se esfuerza aún más todavía, pero aún así no es capaz. Es decir, aplicando en 3 condiciones diferentes su fuerza, no fue capaz de romper el equilibrio de estas fuerzas. También podemos tener el caso de un equilibrista en donde sí es cierto, las fuerzas también están en equilibrio, pero aquí es una fuerza un poco más dinámica que pertenece a otro nivel de estudio. Bien, esperando que te haya servido estas explicaciones, me despido de ti y nos vemos en el próximo video.